Buenos días nuevamente. Me acompaña nuestra especialista en sistemas de control, automatización y acceso remoto, el señor Maximiliano Salomón, a quien gustosamente le digo buenos días y gracias por acompañarme. Hoy les vamos a presentar un nuevo webinar sobre las posibilidades que existen para establecer un diálogo entre el hombre y una máquina, ¿no? Primero me presento para aquellos que no me conocen, mi nombre es Javier Nieto y como había comentado antes me acompaña nuestro especialista Maximiliano Salomón. Lo que vamos a ver hoy es una breve introducción, las definiciones características de estos tipos de sistemas, una opción discreta, que seguramente es la más conocida por todos nosotros, qué es lo que ofrecemos para esa opción discreta, una opción digital y ya entrando de lleno en todo lo que es pantallas, las famosas HMI, con sus características, con las tecnologías con las cuales se fabrican, también cómo elegirla y, por supuesto, nuestro portfolio AEA acerca de todos los modelos que tenemos disponibles para ustedes. Como siempre, haremos luego un breve resumen y una ronda de preguntas y respuestas. Para todos aquellos que requieran esta presentación, simplemente nos envían un correo y se las enviamos. En AEA ofrecemos toda una familia completa de equipamiento para soluciones en lo que respecta a potencia, a control, a instrumentación de proceso y a sistemas de conexión. Representamos marcas de primer nivel, las cuales ustedes pueden ver cada uno de sus logos en esta pantalla, y también tenemos nuestra propuesta de fabricación nacional. Mis datos de contacto, está ahí mi correo, también el de Maxi, y las funciones que cubrimos. En mi caso, yo hago un asesoramiento técnico comercial en lo que respecta a soluciones de potencia, automatización, control e instrumentación, y en el caso de mi colega, hace un asesoramiento técnico en soluciones de automatización, control y acceso remoto. Desde siempre buscamos interactuar cuando utilizamos cualquier tipo de máquina. Lo hacemos cada uno de nosotros en nuestros hogares con los electrodomésticos. Por lo tanto, a nivel industrial también tratamos de replicar esta manera de vincularnos. Podemos encontrar un montón de definiciones distintas, pero básicamente el diálogo hombre-máquina es la función que permite al operador recibir información sobre el estado de una máquina o sistema y, por supuesto, poder enviarle órdenes y consignas a dichas máquinas o sistemas. ¿Sí? ¿Cuál es la función del diálogo hombre-máquina? Acá es clave que cuando la vinculación del operario o del supervisor o el encargado de planta, por ejemplo, desempeñan un papel clave, ya que en base a todos los datos de los que se dispone, se realizan determinados tipos de acciones con el objetivo de garantizar correcto funcionamiento de las máquinas y las instalaciones, siempre, por supuesto, garantizando la seguridad en todo momento. Si hacemos un poquito de historia, durante muchísimo tiempo, prácticamente las únicas interfaces que permitían el diálogo entre el hombre y una máquina eran los pulsadores, algunos selectores y, por supuesto, los pilotos luminosos. ¿Sí? Sin embargo, el desarrollo de los sistemas de control y de automatización, en particular de los PLC, ha impulsado la aparición de nuevas formas de vincularnos, ¿sí? Es decir, establecer nuevas interfaces
para hacer ese diálogo entre el hombre y la máquina. Es decir, que la aparición de los PLC termina termina orientando el mercado a la aparición de las pantallas de tipo HMI, ¿no? Entre las cuales, es decir, entre el PLC y estas pantallas, hay un intercambio de mensajes codificados y hasta se pueden ver representación de máquinas, sistemas o instalaciones, inclusive en pantallas con animación. Dentro de las opciones que podemos establecer a la hora de un diálogo hombre-máquina, tenemos una opción discreta, para lo cual tenemos elementos de operación, como botoneras, la típica botonera marcha parada rectangular, con sus simbologías, ¿sí? Botoneras que también pueden ser metálicas, pueden ser o no luminosas, pueden tener o no indicación, y por supuesto sus accesorios, como por ejemplo etiquetas o los microinterruptores que van asociados a cada uno de estos elementos. También a la hora de seleccionar un estado, tenemos distintas opciones de selectoras, plásticas, metálicas, con o sin iluminación, de 2 o 3 posiciones, con llave, sin llave, y también con distintos ángulos de rotación, compartiendo algunos de los accesorios con los elementos que nos permiten hacer la operación. También tenemos elementos de visualización, como nuestros ojos de buey, los cuales los presentamos en opciones de varios colores, distintas tensiones, ¿sí? Y con LED incorporado. Y también tenemos otras opciones con lámparas de tipo BA9, pero hoy toda la tendencia, ya desde hace un tiempo, nos ha llevado a tener siempre las opciones con iluminación LED. Por supuesto que en esa opción discreta del diálogo entre el hombre y la máquina necesitamos sistemas de alarma, para lo cual podemos proveer las señales acústicas, también en varios modelos, ¿sí? Distintas tensiones de activación, con la capacidad de tener una señal audible de hasta 80 dB, es decir, 80 decibeles a 1 metro. También contamos con balizas de señalización, con o sin sonido, y por supuesto activadas con distintas tensiones. Las balizas nos permitirían tanto poder ejercer la función de alarma como la de visualización. También podemos ofrecer, y algo muy típico entre el hombre y la máquina, cuando queremos establecer algunas pautas de trabajo, las paradas de emergencia, es decir, los famosos golpes de puño, para lo cual ofrecemos distintos modelos con o sin retención, de distintos colores, destrabe por giro o tracción, los cuales pueden también venir luminosos o no. Bueno, ¿qué tal? Buen día a todos. A partir de acá voy a continuar yo. Muchas gracias, Javier, por la introducción. Entonces, bueno, en este caso, digamos, no sé si en contraparte, pero como otra opción a lo que nos estaba comentando Javier, tenemos la opción digital o nuestras HMIs, nuestras interfaces de hombre-máquina, ¿sí? En cuanto a su definición, podemos definirlas como un panel que permite a un usuario comunicarse con una máquina, software o sistema. Digamos, es una pantalla que nos va a permitir interactuar con algún otro sistema y o dispositivo. Técnicamente se refiere a cualquier pantalla que se use para interactuar con un equipo, pero que normalmente llamamos a estas interfaces como HMI, a las que utilizamos en entornos industriales. Estas interfaces nos permiten mostrar datos en tiempo real, controlar máquinas y todo a través de una interfaz gráfica de usuario que en general, digamos, se busca que sea
un tanto amigable y asociada al proceso. En cuanto a los usos, bueno, como decíamos, estaba pensado para el uso industrial. Pueden tener distintas formas y distintos tamaños. Pueden ser, por ejemplo, completamente táctil o incorporar también botones, o sea, hacer parte táctil y parte con botones, o simplemente con botones y una pantalla que me permita visualizar. Su uso principal puede ser ver datos operativos o controlar máquinas o sistemas, ¿sí? O replicar información de uno o varios sistemas agrupados todo en una única pantalla o en una única HMI. Se utilizan una amplia gama de sectores, como por ejemplo fabricación de productos, industrias alimenticias, industria de transporte, mantenimiento edilicio, digamos, habitualmente. En cuanto a la integración, bueno, como hablábamos al principio, la idea de estas interfaces es poder mostrar de forma amigable la información y que sea fácil de entender para el operario, sin datos complejos y siempre buscando la fácil operación del sistema o del equipo. Lo podemos integrar, como pueden ver en el gráfico, en el dibujo que se ve debajo, con distintos dispositivos, ¿sí? En general, un HMI puede estar asociado a uno o varios PLCs, que esos PLCs van a estar asociados a otros dispositivos, motores, sensores y demás. Y la idea es que a través de la comunicación yo pueda en el HMI, en mi pantalla, poder mostrar información de cada uno de los dispositivos por separados o como un conjunto total del sistema o de la máquina. En esta integración hablamos de que están involucrados PLCs, escadas, sensores y todo a través de múltiples protocolos que puede haber en el mercado, los que estamos acostumbrados a ver, como por ejemplo Modbus o a través del puerto RS485 o los puertos Ethernet, por ejemplo. Bueno, en cuanto a la elección de nuestras interfaces o de nuestras HMI, se nos ocurren algunos puntos a destacar. Obviamente puede haber otros, pero en principio podemos utilizar estos parámetros para hacer una selección de el equipo a utilizar o el equipo a elegir. Bueno, en principio, ¿qué funciones debe realizar la pantalla? Sí, por ejemplo, ahí puede estar involucrado el tamaño, si necesitamos que sea táctil, que tenga botones, una elección propia de nuestro cliente, o hasta que sea multitáctil, por ejemplo. Características físicas del HMI, en qué ambiente se va a utilizar, ¿sí? Para tener en cuenta, digamos, los grados de protección, por ejemplo. Qué capacidad de comunicación, o sea, qué protocolo soporta, digamos, con qué marcas es compatible, digamos, de PLCs y de dispositivos. Y también, por ejemplo, la posibilidad de conexión o visualización remota, que nos puede dar un plus a la hora de operar el sistema o la máquina. Por otro lado, ¿qué ventajas nos puede brindar? Bueno, mayor visibilidad, ¿sí? Digamos, yo tengo la posibilidad de reunir en una pantalla o, digamos, sobre un dispositivo información de todo un sistema, de toda una planta o de varias máquinas, ¿sí? Esa es una gran ventaja. Eficiencia mejorada en el control de producción, la posibilidad de generar históricos, posibilidad de acceso remoto, comunicación con sistemas de gestión, ¿sí? Tenemos equipos que, por ejemplo, pueden comunicarse con una base de datos. Entonces, si el sistema de planta está trabajando con una base de datos, esta pantalla o esta interfaz puede interactuar con el sistema propio que ya está instalado. Modificación rápida de parámetros, ¿sí? O sea, puedo poner un temporizador, alguna temperatura que yo necesite que el operario deba ajustar para que el proceso funcione de forma correcta. Bueno, se puede hacer de forma muy rápida y simple. Y la posibilidad de recopilar y almacenar datos a la vez que interactúa con los demás dispositivos. Bueno, en este punto, en cuanto al portfolio nuestro, el portfolio de AEA, estamos hablando de las pantallas de Rieptech, que nos brindan distintas o cuentan con distintas características.
Algunas de esas son las que vamos a estar nombrando, ¿sí? Por ejemplo, podemos hablar de alta prestación, excelente diseño y múltiples usos. Son pantallas que cuentan con un alto brillo, tienen 16 millones de colores, ofrecen grandes posibilidades en cuanto a comunicación y conectividad, ¿sí? Tenemos pantallas con puerto Ethernet y sin puerto Ethernet, con puertos seriales tanto 232 como 485, que nos permiten comunicarnos, como pueden ver en la imagen, con distintos dispositivos. Puedo interactuar con una PC, con otro HMI, con algún micro PLC o un PLC de mayor porte. Podríamos optar también por comunicar varios controladores de temperatura y centralizarlos en una única HMI. Controlar variables de velocidad, la posibilidad de conectar algún teclado en el puerto USB para hacer un ingreso de datos de forma más cómoda, por ejemplo, podría ser alguna opción, entre otros dispositivos que podemos acoplar. Algunas otras características en cuanto a la construcción de las pantallas, sí tienen, digamos, una superficie en cuanto al panel, que es antirreflectiva, tiene un vidrio frontal que tiene un tratamiento térmico, el cual le brinda mayor robustez a la hora de rayaduras o golpes. Tenemos opciones que son multitáctil, que soportan múltiples gestos, por ejemplo, como pellizcar la pantalla para hacer el gesto del zoom. Y los paneles son IPS con un ángulo de visión de entre 160 a 180 grados. En cuanto a su tamaño, bueno, en general Riptech nos destaca que tiene una gama de pantallas que es un 30% más finas que las habituales que nos encontramos en el mercado. También su montaje y su instalación es de una forma rápida, ¿sí? Tenemos los soportes o trabas para panel ya incorporadas sobre la propia carcasa, lo cual nos evita tener que incorporar el accesorio por separado, con la posibilidad de perder un accesorio de montaje y que la pantalla no quede instalada de forma correcta. Además, como otra característica, ya hablando en este punto de conectividad, o volviendo a hablar de conectividad y acceso remoto, las pantallas cuentan con el protocolo BNC, lo cual nos permite conectarnos de forma remota a la pantalla y visualizarla en distintos dispositivos, como puede ser una computadora, una notebook, una tablet o un celular, ver en espejo la pantalla que tengo en mi sistema o en mi máquina, ¿sí? O sea, en mi propia HMI, y operarla como si estuviera enfrente de ella, siempre de forma remota. Bueno, algunas características a destacar, digamos, fácil programación, simulación offline, gráficos de tendencia, comunicación con las principales marcas de PLC y otros dispositivos también, interfaz amigable, incorpora una biblioteca de imágenes, gestión de variable por etiqueta y es multilenguaje. Cabe destacar que el software es sin costo y lo pueden descargar de nuestra página web. Cualquier consulta nos pueden dejar en el chat o también nos pueden enviar un correo y con gusto les hacemos llegar la información. Otras características, ya más en resumen, bueno, en el portfolio de Riptech contamos con distintos tamaños de HMI que van desde las 4,3 pulgadas hasta las 15,6. Tenemos opciones resistivas y capacitivas. Como les comentaba antes, cuentan con puertos tanto seriales en 232 y 485 como puerto Ethernet. Tenemos puertos USB, tanto para programación como para extracción o ingreso de datos, digamos. Yo puedo utilizar un pendrive para descargar un programa o como medio de almacenamiento para guardar información. Cuentan con adquisición de datos y además me permiten la posibilidad de mostrarlo con gráficos de tendencia, ¿sí? Cuentan con BNC para el control o la operación remota de la pantalla. Me dan la posibilidad de hacer envío de emails, también generación de recetas para, digamos, parametrización más simple de mi máquina o de mi proceso, y puedo también hacer uso de las tarjetas SD para almacenamiento de datos.
repasando un poco las series de pantallas que tenemos y mostrándole un poco las características puntuales de cada una de ellas, podríamos decir que la más básica es la RTP 1043, es una pantalla gráfica monocromática con teclado, que cuenta con comunicación serial a través del puerto 232 y 485, no cuenta con Ethernet, no cuenta con USB para extracción de datos, pero sí con USB para programación. En este caso, no contamos con la función de BNC o FTP para la comunicación remota o el control remoto. Después sí pasamos a la serie RTS, donde ya hablamos de pantallas táctiles, ¿sí? En todas sus versiones, en distintos tamaños, 4,3, 7 pulgadas, 10 pulgadas y hasta 15 pulgadas, ¿sí? Con diferentes puertos de comunicación en sus distintas versiones, serial 232, 485, que cuentan con Ethernet, el envío de emails, las funciones de FTP, tanto servidor como cliente, la posibilidad de utilizar el protocolo BNC y también utilización de puerto USB para pendrive o la memoria SD. Después contamos con la serie RTS, pero en este caso en sus versiones multitáctil. O sea que acá puedo aplicar gestos, como hablábamos al principio, por ejemplo, para hacer zoom sobre alguna imagen o un archivo PDF, por ejemplo, en estas pantallas, y en las anteriores también podemos ver, visualizar archivos PDF sobre nuestra propia pantalla, con la posibilidad de ver información de la máquina del proceso, con algún instructivo, algún circuito o algunas indicaciones que nosotros queramos dar al operario. Entonces, en ese caso, puedo utilizar los gestos para hacer un zoom, para achicar o agrandar, por ejemplo, o si necesito que el operario apriete en dos partes distintas de la pantalla al mismo tiempo para que comience a funcionar el proceso. Entre, bueno, algunas ideas que se nos pueden ir ocurriendo. ¿Sí? Y acá pueden ver un poco sus características. En general son similares a las anteriores, pero con la característica de ser multitrack. Así que, bueno, digamos, eso es en cuanto a la presentación de productos. Ahora, ¿por qué elegir AEA? Algunas características que nos definen, ¿sí? Soporte técnico preventa, asesoramiento en integración y aplicaciones, soluciones en automatización, control y acceso remoto, soluciones en productos de potencia, servicio y soporte postventa, stock disponible, y damos seminarios y cursos sin costo. Siempre estamos abiertos a propuestas en cuanto a los seminarios y cursos, así que si les interesa algún tema en particular, los invitamos a que nos envíen un correo o nos escriban desde nuestra página web para saber qué temas les interesa.